Es tiempo de adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, de llevar la palabra de aliento y vida a aquellos que lo necesitan. Nuestro ministerio es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es momento de discipular para que el mensaje de salvación llegue a más personas. Iglesia Pilar de Fuego, Costa Rica. Bienvenidos a esta gran familia. Gloria a Dios, Dios los bendiga, pueden tomar asiento. De verdad que gracias a Dios porque nos permite servir, ¿verdad? Quisiera que cierren por un momento sus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración. Cerremos nuestros ojitos. Quiero lanzarles una pregunta, ahí con sus ojitos cerrados, y de esta manera vamos a iniciar. Hoy, ahí con sus ojitos cerrados, usted se va a responder a usted mismo. ¿Cómo está mi relación con Dios? Hoy, ¿cómo está tu relación con Dios? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este precioso día, Señor, en el cual nos has permitido venir a este lugar, Dios. Nosotros, como tus hijos, no queremos estar mal, Señor. No queremos estar más o menos, Dios. Tampoco queremos estar bien, Dios. Queremos estar en tus pies, Señor. Queremos estar de rodillas en tus pies, besando, Señor, no estando contigo, no estar cerca de ti, Señor, sino estar contigo, Dios. Hoy abrimos nuestro corazón y si tienes que hablar a nuestra vida, estamos dispuestos a hacer cambios en nuestras vidas, Señor, con tal de estar a tus pies, con tal de estar en tu presencia de continuo y agradándote a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay un tema que muchas veces hemos escuchado, pero hay una parte de ese tema que casi nunca mencionamos y se llama, yo le titulé así, dice, el lado valiente del servicio. El lado valiente del servicio. ¿Qué es lo primero que se le viene a usted cuando escucha la palabra servicio? ¿Alguien quiere compartir? ¿Qué es lo primero que se le viene a su cabeza cuando, en su imagen ahí mental, qué es lo primero que se le viene cuando viene la palabra servicio? Hacer algo para otra persona, excelente. Ayudar, algunos se imaginaron tal vez a un viejito cruzando la calle y el otro ayudándole, ¿verdad que sí? Vamos despacito porque se me cae, ¿verdad que sí? Otros están trabajando en una empresa y algunos se imaginaron otra palabra, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se imaginó un servicio pero de otro tipo de servicio? ¿No? ¿Ninguno? Yo sé que por lo menos un pequeño porcentaje se imaginó el inodoro cuando hablamos de servicio. ¿Qué tiene que ver esto? Quiero contarles algo. Durante algunos años yo trabajé en una empresa de servicios sanitarios. En esta empresa mi trabajo era limpiar tanques sépticos, desbloquear tuberías, reparar drenajes y un montón de cosas. Y como somos hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad que sí? Aprendí muchas cosas no solamente en el oficio, no solamente en la empresa que era de servicios sanitarios, suplir muchas necesidades de clientes, sino también en el aspecto espiritual. Donde quiera que estemos vamos a aprender bastante. Voy a contarles una pequeña historia para hacer esta introducción. Como yo pertenecía a esa empresa de servicios sanitarios, yo tenía que suplir la necesidad de aquel que estaba en una emergencia, ¿verdad que sí? Mi trabajo era así como un bombero, ¿verdad? Había una emergencia en una casa y nos subíamos en un camión cisterna, solo que no teníamos sirena, igual íbamos en emergencias, llegábamos a la casa, metíamos mangueras, pero no era para echar agua. Algo así era nuestro trabajo. Nuestro trabajo era, pero había una emergencia y había una necesidad, donde quiera que nos llamaban, ¿cierto o no cierto? Nadie llama a una empresa de limpieza de tanques para que conozcan su casa, ¿verdad? Es porque hay un pequeño problema o quizás un grande problema. Sin embargo, nos llamaban y nosotros como una empresa de servicios sanitarios suplíamos cualquier necesidad que tenía que ver con esto. Entonces voy a contarles una historia. Esto no es 100% real, ¿verdad? Pero voy a contarles una historia y la vamos a adaptar un poquito. Como siempre, cuando uno llega a una casa y suple esas necesidades, pues de limpiar su tanque séptico o desbloquear una tubería, hay un problema ahí.
hay un problema que el dueño de la casa o la dueña de la casa o los que sean, que estén en ese lugar no pueden solucionar, ¿cierto? Si lo pueden solucionar ellos, pues lo hacen ellos. Hay algunos medios codillos que sacan ambaldes, ¿verdad? Pero es muy peligroso. Y resulta que entro a esa casa y sí ha sucedido muchas veces, esta es la parte cierta, y hay un problema en el drenaje. El drenaje es, imaginémonos una zanjita de piedras que va después del tanque séptico. Entonces está la cloaca, está la tubería que va hacia el tanque séptico, está el tanque séptico y después del tanque séptico, mucha gente dirá, ¿qué se hace eso? Hay unos bichitos, dicen algunos, se los comen y lo desaparecen. No es así tanto como funciona, pero sí existen esos bichitos. Pero ahí el sedimento va quedando en el tanque y resulta que el tanque siempre va a estar desde nuevo lleno de agua. Conforme va pasando el tiempo y conforme se va usando, pues es menos agua y es más, ¿verdad? Y resulta que conforme va pasando ese tiempo, algunos no le damos mantenimiento, algunos decimos hasta que falle, ¿verdad? ¿Cuántos tienen esa costumbre? Seamos honestos, hasta que falle, hasta que bajemos la cadena y grite, más se ampliaron la casa y están en el cuarto, ¡mami, qué es esto! Y corran a llamar, ¿verdad? Pasa mucho, porque yo trabajé en eso, cuando ya es la emergencia. Entonces resulta que cuando sucede eso ya hay un problema más grande. Por no darle mantenimiento, sucede que el drenaje, que es una zanja, que lo que hace es esparcir el agua que cola después del tanque séptico a la tierra, se llena de sedimento o de excremento. Y lo que sucede es, a continuación es lo siguiente: aunque usted limpie el tanque, vas a tener problemas cada 15, cada 22 días. Qué lindo, ¿verdad? Pero eso es por una falta de mantenimiento. Pero resulta que algunas veces, cuando yo iba a limpiar un tanque, yo tenía que detectar los problemas. Ese era mi trabajo, no solamente limpiar, sino saber por qué sucedió. Y algunas veces era porque ya el drenaje estaba malo. Algunas veces pues no estaba malo y era un mantenimiento, pero había una cosa importante. Como todo en una casa tiene que estar bien construido, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Todo tiene que estar bien construido porque si no va a llevar problemas. Después del tanque séptico hay un codo que se pone con un pedacito de tubo hacia abajo. Por ahí es por donde sale el agua y el excremento queda en el tanque. Resulta que cada vez que uno iba a limpiar un tanque, yo tenía que hacer lo siguiente: ponerme de rodillas, meter la cabeza en el tanque, ¿verdad? Súper lindo es eso, meter la cabeza en el tanque con un foquito y examinar cómo estaba la situación allá adentro, ¿verdad? Gracias a Dios nunca me encontré un cadáver o algo así. Resulta que muchas veces al inclinar mi cabeza veía que hacía falta ese codo y la solución era poner un codo ahí. ¿Ustedes creen que es lindo meterse en un tanque séptico recién limpiado? ¿Recién trabajado? No, quiero contarles que ahí siempre queda una pequeña cantidad de sedimento. Entonces, cada vez que un problema esto se daba, yo le decía: señora, disculpe, ahí hay que ponerle un codo y un pedacito de tubo. Oh, y ahora ¿quién podrá ayudarme? Lo que dicen, ¿verdad? Entonces, bueno, si usted me regala el codo ok, me lo traen, entonces me quito la gorra, lo que ando ahí que me pueda ensuciar, me pongo las botas y, ¿verdad? Y entro y soluciona ese problema. Eso pues no es muy agradable. Algunas veces decían: ¿qué tiene ahí? Nada, un bichillo. Pues ese era mi trabajo. Por eso se llama servicios sanitarios, solucionando el problema en el aspecto sanitario, ¿verdad? Y así cualquier otro tipo de servicios que se le brinde, una empresa que brinde un servicio, tiene que solucionar los problemas del cual se están dedicando. Obviamente no era algo muy bonito, no era algo muy agradable, pero resulta que esa era mi labor. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo, ese es el ámbito en el que yo soluciono problemas, solamente. ¿Estamos de acuerdo? Si la señora me dice: ay, gracias por el codito, viera que no he ido a comprar el comestible, yo estoy al servicio de ella, pero en un aspecto, ¿cierto? Disculpe, señora, nosotros llevamos el comestible procesado, no le traemos comestible. Eso va a ver usted cómo lo soluciona. Ese es uno de los problemas en cuanto al servicio. ¿Cómo se llama lo que vamos a compartir hoy? El lado valiente del servicio. Normalmente servimos cuando es fácil, cuando no cuesta mucho. Entonces quise compartir algunas cosas y ver el ejemplo de Jesucristo en cuanto al servicio. Y quería compartir con ustedes, dice, modelos peligrosos de servicio. El número 1 es exterminador de culpa. A veces servimos por exterminar la culpa. Quiero que abramos la palabra de Dios en Efesios, capítulo 2, versículo 10.
Efesios capítulo 2, versículo 10. Dicen amén cuando lo tienen. Ok, vamos a tenerlo, ya casi lo leemos. Dice, sentirse bien. Esa es la clave del exterminador de culpa. Sentirse bien. Algunas veces servimos porque nos sentimos bien. Aquí escribí unas palabras en las cuales quiero compartirse. Creer que podemos adquirir cierta paz, llenura o autojustificación de nuestro derecho a la salvación. Algunas veces servimos creyendo que eso nos va a hacer acercarnos un poquito más a la salvación, aunque seamos conscientes que Jesucristo fue el que pagó. A veces creemos que nuestras acciones son un paso más en agradarle a Dios, entonces lo hacemos. Tal vez no hemos orado mucho, pero voy a buscar cómo hago para reconciliarme con Dios, y lo más fácil es una obra. Entonces quiero leerles Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: pues somos hechura suya. ¿Qué dice? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hay que aclarar algo. Muchas veces podríamos vivir en esto que se llama, ¿qué? El exterminador de ¿qué? De culpa. Cuando Cristo nos habla, cuando Dios nos habla acerca de que hemos sido creados para buenas obras, no quiere decir de obras aisladas. No quiere decir de hoy hice esto, mañana hice lo otro. Yo recuerdo un compañero que él agarraba mucho las cosas en broma, y entonces cada vez que hablamos con alguien o algo todos los días, salía con como dicen, su chayotada, ¿verdad? Y entonces había una muchacha y él tenía esta costumbre, y es muy similar a esto. Aunque eso no es correcto, él lo hacía, y es un pensamiento que aún hasta los cristianos podríamos tener. Y él decía, es la muchacha, qué linda, y tal vez ella no era muy bien parecida, ¿verdad? Y qué linda, y siempre la piropeaba. Entonces ya después de eso, me dolía mucho la actitud que él tomaba, y él decía, bueno, ya hice la buena obra del día. Y el otro compañero se reía, ¿verdad? Y a mí me decía, qué mal que está eso. Y hasta decepcionante ver una persona que haga eso. Pero su comentario era una justificación, ¿cierto o no? Era, aparte de ser una broma, fue una justificación. Cuando Dios habla de que hemos sido creados para buenas obras, no se trata de obras que separadas, hoy hice una, mañana otra. Se trata de nuestro diario vivir, No se trata de obras aisladas, de buenas obras. Hemos escuchado gente que hace muchas buenas obras, pero eso no es a lo que Dios se refiere en su palabra. Él se refiere a nuestra manera de vivir en Cristo. Si queremos ser como Cristo, pues nuestro diario caminar naturalmente deberían fluir buenas obras. ¿A qué? En acciones difíciles, buenas obras. A la manera de hablar, se habla con sabiduría. Todo a eso se refiere cuando la palabra de Dios habla acá. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos. Es una palabra clave, para que anduviéramos en ellas. Eso es algo continuo, de día y de noche. No se trata de ir sumando, ¿verdad? ¿Amén o no amén? ¿Vamos comprendiendo? ¿Sí o no? Se refiere a vivir en lo correcto, no a tiempos aislados con obras. Ahora quiero compartirles el número 2, que es un servicio profesional. Recuerdan que hace 2 minutos le hablé de mi extrabajo. Yo por algunos años realicé esa labor tan deseada por muchas personas. Tuve ese gran privilegio, gloria a Dios. Es bonito porque mi familia, yo creo que todos, mi papá estuvo en eso, mi abuelito estuvo en eso, entonces es una forma de consolarse, ¿verdad? Es de la familia y vamos a eso, es la parte positiva del trabajo, ¿verdad? Era la forma en la que tal vez decía uno, bueno, si mi papá estuvo, mi abuelo estuvo, mis tíos estuvo, mis hermanos estuvieron, yo voy a estar, qué lindo meterse en un tanque séptico. Era la parte positiva. Sin embargo, voy a compartirles otro modelo peligroso de servicio, un servicio profesional. Uno marca el tipo de servicio. Recuerdan que al principio yo les daba el ejemplo a ustedes de que, sí señora, aunque no me gusta, pues voy a meterme al tanque séptico y voy a solucionar su problema porque ese es el servicio que yo brindo, pero yo no voy a ir a comprarle el comestible porque eso le toca a usted y no a mí. Cuando hablamos de eso, lo podemos relacionar en la vida cotidiana, en los caminos de Dios. Hay ciertas cosas que decimos, no, eso no me toca a mí, perdón. Yo soy muy bueno en aquello, pero en aquello otro, ahí me disculpa, alguien tiene un llamado para eso, no creo que sea lo que a mí me toca.
a mí me toca pues visitar solamente a los enfermos. Es muy fácil cuando es nuestra vocación, ¿cierto? Es fácil servir cuando es el área en la que nosotros nos desenvolvemos fácilmente. ¿Es cierto o no es cierto? Claro. Entonces muchas veces mencionamos cuando hablamos de servicio y nos canalizamos en la parte en cuál, en la que somos más buenos o se nos hace más fácil, ¿verdad? Por eso al principio quise compartir con ustedes el lado valiente del servicio. Y si nosotros, ahorita más adelante lo vamos a ver, cuando Dios habla de servicio, habla de otro tipo de servicio, aunque normalmente nosotros decimos, bueno, yo soy bueno en esto, voy a servir en esto, pero en los caminos de Dios es más profundo que eso, mucho más profundo que eso. Y yo decía, bueno, Dios, de verdad que es de valiente ser un servidor de Cristo, de verdad que es de valientes ser un verdadero servidor de las personas. Vamos a abrir Juan, capítulo 13, versículo 13. Entonces, número 2, servicio profesional. Nos limitamos a ciertas características en las cuales a mí se me va a hacer fácil servirle a las personas. Hay cosas en las que somos buenos o se nos hace fácil, pero no nos gusta servir, ni siquiera mencionar cuando se trata de servir en un aspecto en el que mi esfuerzo va a ser mucho mayor y tal vez creemos que hay otra persona que lo puede hacer mejor. Sin embargo, el Señor nos enseña otra cosa más distinta en su palabra. Vamos al número 3, dice, héroes serviciales. Ese es otro concepto peligroso. Queremos ser héroes serviciales. ¿Alguno ha visto algún héroe, ha puesto atención a algún héroe, por ejemplo, de las tiras cómicas, de las fábulas? Sus buenas obras lo hacen resaltar de los demás, ¿cierto o no? Sus características en las cuales ellos sirven, por ejemplo, cuando llaman a Batman, ¿verdad? En el cielo para que sepan que se le ocupa a él y que él va a ir. El hombre araña cuando anda en edificio en edificio y sale en el periódico. Superman cuando se aparece, ¿verdad? Con su capa y su calzoncillo de por fuera, en la época, ya ahora no, pero antes era con el calzoncillo de por fuera y sobre el pantalón. Y volando ahí, y llegaba y todo el mundo, ¡wow! ¡Superman! Y todos estos héroes reflejan supuestamente un corazón para ayudar a otros. Sin embargo, cada uno de ellos crea una fama por sus obras. Usted pone atención a todos esos héroes y llevan una fama en ellos. Por eso es que los niños, wow, los niños no crean que los niños se enamoran de las buenas obras, sino de la fama y de ver el poder que tienen y de ver las cualidades que tienen y las características que los hacen resaltar de otras personas. No es tanto de las obras que ellos hacen. Vamos a leer Juan capítulo 13, versículo 13 al 17. ¿Lo tenemos? Escuchemos qué tipo de servidor es el que desea Dios. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Dichosos somos si las hacemos. Nosotros servimos algunos, y nosotros si lo hacemos debemos cambiar esa manera de pensar. Mientras no esté en riesgo nuestra imagen. Quiero ser aquella persona que sirve y que ayuda, en el cual merezco un agradecimiento. Pero no me gustaría servir de una manera en la cual pues soy humillado, en la cual otras personas menosprecien, en la cual otras personas ni siquiera se den cuenta de nuestro servicio. Es lindo cuando uno sirve y le dice muchas gracias, ¿cierto o no? Cuando uno sirve a una persona, algo que estaban necesitando. En la empresa en la que trabajé, pues normalmente cuando uno llegaba, las personas estaban angustiadas, y con razón, ¿verdad? Muy angustiadas porque un problema sanitario de ese tipo, pues es bastante incómodo. Algunos ampliaban sus casas y quedaban en la cocina. Imagínense un reguero de esos en la cocina, o en el cuarto del niño o de la niña. Y llegábamos con una actitud de solucionar ese problema. Y es lindo cuando dicen, muchas gracias que llegaron rápido, muchas gracias que solucionaron el problema. Eso se siente lindo. Sin embargo, si vemos este ejemplo y este versículo, Dios habla de algo muy importante. Y no es normal que nosotros como servidores hagamos lo siguiente.
humillarnos para servir a otra persona. Y nuestra respuesta comúnmente, ¿cuál es? Ser manso, pero no menso. Dios habla aquí, dice, el servidor no es mayor que el que está siendo servido, ni el que está siendo servido es menor que el que está sirviendo. Vamos a leerlo de nuevo porque si no, transgiverso la palabra, ¿de acuerdo? Vamos a leerlo. En el versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Ojo, si las hacemos, ya sabemos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos han escuchado ahí? Ya lo sabemos, ¿lo haremos? Para ser bienaventurados, para ser dichosos, bendecidos. Cuando Dios se refiere a esto, no se refiere a de que al que yo voy a servir no puede humillarme, no. Al concepto que yo tengo de mí cuando yo sirvo. No debe interesar lo que otros piensan de usted. No debe interesar si aquel trabajo para otras personas es vergonzoso, si al fin y al cabo usted está sirviendo en nombre del Señor. ¿Vamos comprendiendo? Cuando tú sirves al Señor, veamos esto. Dios, el hombre, lo estamos viendo acá, nuestro maestro, nuestro Salvador, un rango mucho más alto que nosotros como seres humanos, perfectos, sin errores, tomar forma de hombre y servir y lavar los pies de sus discípulos. O sea, si Él dio ese ejemplo, quiere decir, nada te tiene que avergonzar. Si para Él no es vergonzoso como Dios servir a los hombres, dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Nosotros normalmente como seres humanos marcamos una diferencia entre hasta dónde yo puedo servir y hasta dónde no, hasta dónde yo no me debo meter. ¿Por qué? Porque va a llevar demasiado sacrificio quizás, va a ser vergonzoso quizás. Recuerdo que en el empleo en el que estaba, algunos días estaba buena la cosa, ¿verdad? Mucho trabajo. Y parte de mi trabajo era entrar a empresas donde el piso era blanco, donde eran empresas quizás que laboratorios, tenía que entrar a cobrar cheques, tal vez todo el día tuve que haberme metido dentro de un tanque séptico y estaba oliendo a rosas. Muchas veces terminaba mi trabajo oliendo a rosas y a las 4 de la tarde, 3 de la tarde tenía que ir a una empresa donde todos andaban así como yo, encorvaditos y toda la cosa, y yo como una joyita, ¿verdad? Recién salido de un tanque séptico. Yo sudaba frío muchas veces, porque hay un montón de gente ahí y yo debo estar oliendo a rosas. Bueno, pero mi parte de mi trabajo era estar ahí. Yo sabía quién era, así que no me interesaba pues qué pensarán ellos de mí. No, sí interesaba, ¿verdad que sí? ¿Estaré oliendo bien? Algunos me conocen un poco más y saben que el olfato me falla bastante, casi nunca huelo. Así que por eso no era tan difícil para mí meter la cabeza en un tanque, ¿verdad? El problema era cuando yo me presentaba a lugares donde había gente muy sensible de olfato, como esos lugares. Cuando Dios nos llama a servir, nos habla algo muy lindo, algo muy precioso que Dios quiere enseñarnos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan, capítulo 13. Ahí lo teníamos, pero vamos a volvernos un poquito al 17. 13:34, perdón. ¿Cuál es la palabra clave entonces? ¿Por qué normalmente? ¿Cuál es la palabra clave? ¿Por qué normalmente servimos a un cierto rango? ¿Se hizo usted la autoevaluación ahorita mientras conversábamos? Levante la mano el que notó que sirve solo en ciertas ramas de la vida, en ciertas partes en las cuales nos conviene. ¿Cuántos han servido solamente en un área y de ahí no se han querido mover? ¿Como 2, 3 personas? Normalmente eso hacemos, servimos en ciertas áreas, pero cuando nos llaman a ciertas cosas en las cuales podrían ser vergonzosas, pues lastimosamente no lo hacemos. Tenemos Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos por otros. Y varias veces menciona la palabra del amor, pero el amor no común y corriente. ¿El amor de quién? De Dios. Eso es lo que nos capacita para meternos en lugares donde solo los valientes se van a meter, para servir a otras personas. ¿Quieres ser valiente o no quieres ser valiente? ¿O quieres seguir sirviendo solamente ahí en esa área donde no los valientes van, sino donde lo que es más fácil? ¿O quieres ir donde los valientes sirven de verdad? Aunque no seamos reconocidos, aunque no tengamos fama, aunque tal vez sea menospreciado por otros, pues déjenme decirle que ese es el tipo de servicio que Dios quiere. Dios quiere que tú sirvas sin importar si vas a recibir un agradecimiento, sin importar si vas a tener fama, porque esa fue la manera en la que sirvió Dios. Y dice Dios que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero ¿cómo nos amó Dios? ¿Cómo nos amó Dios? Y de esta manera vamos a ir finalizando. Vamos a abrir la palabra de Dios en Gálatas 2:20. Número 1, no vivamos exterminando la culpa, sirviendo nada más por sentirnos bien. Número 2, no hagamos un servicio profesional. No vivamos solo en un área y nos enfoquemos en esa área y aquella no porque podría ser humillante o porque no me toca. Debe ser diferente, debe ser con amor, esa es la palabra clave, el amor de Dios. ¿Usted sabía que el amor de Dios, dice su palabra, que sobrepasa todo entendimiento? Normalmente las cosas que nos humillan no las hacemos, ¿verdad que eso es normal en su vida? ¿O le gusta ser humillado? ¿A quién le gusta ser humillado? El sentimiento de humillación es feo. Hace unos años, una persona me humilló en un restaurante y fue algo sumamente vergonzoso. Quiero decirles que no siempre he visto así y no siempre ando así. Normalmente ando, como dicen ahí, muy escharchalado. Y esa vez andaba escharchalado y entré a un restaurante. Y en ese restaurante, pues tal vez en mi mala presentación quizás, se me acerca un hombre y me dice que si, me hace señas que si quiere comer, como si yo hubiera sido un indigente. ¿Usted quiere comer? Yo lo invito con una cara de lástima. Ese ataque del enemigo en ese momento, o quizás esa falta de presentación en ese momento, fue vergonzoso para mí. Yo estaba con personas y con amigos. Y el sentimiento que genera una humillación de las personas es feo. ¿Alguna vez te han humillado? Levante la mano que alguna vez lo han humillado. Es feo. Quiere que uno que se abra la tierra y se lo trague, aunque no sea culpa de uno. Por eso el Señor dice, a que usted sirve no es mayor que usted. Ni usted que está sirviendo es mayor del que le va a servir. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, no importa cómo se desarrolle el ambiente, cuando hablamos de servir a Dios, lo que interesa es que tú tengas consciente que no eres más que aquel, ni aquel es más que usted, sino que debemos basar eso en un amor, el amor de Dios. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Escuchamos ahí? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el amor de Dios. Entregarse a usted mismo por amor a otros. ¿Ven qué diferencia? Cuando basamos nuestra vida de servir profesionalmente, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando nos gusta un reconocimiento, pues es porque, cuando hacemos algo por un reconocimiento, es porque nos gusta ser reconocidos. No hagamos las de los superhéroes que tienen cara de buenos cuando su personalidad se basa en su fama, en un salvador, cuando su personalidad se basa en que es más capaz que otros y por eso ayuda. Y eso se mueve a nivel mundial. Hay naciones que ayudan a otras naciones por intereses propios. ¿Sabían ustedes? Naciones potentes que ayudan a otras naciones
no por amor al prójimo, sino por algún interés, petróleo, por ahí anda, ¿verdad? Dinero. Dios no quiere que los hijos de Él tengan ese concepto. Dios quiere que tú sirvas incondicionalmente al prójimo. ¿Estamos entendiendo? Ahora, algunos diremos, pero yo tampoco voy a dejar de que se abusen de mí. ¿Cuántos quieren que se abusen de usted? Que se humillen. Dios no quiere mártires, ¿verdad que no? Para eso ya Él pagó un precio. No confundamos eso. Cuando hablamos de esto, es muy fácil. Cuando alguien tiene un problema que no puede solucionar, y usted, aunque le cueste, sabe que es capaz de hacerlo, ahí es donde puede servir. Recuerdo una vez que estaba en la mesa con un hombre que la mujer le servía mucho al esposo, y en esa mesa tenía el pichel de fresco aquí, tenía la chilera aquí, y tenía un buen concepto del hombre hasta ese día. Cuando estaba sentado allí, estaba el vaso como a 7 centímetros del pichel de fresco, y le dice, ¿el fresco? Sí, mi amorcito. ¿El chile? Sí, mi amorcito. El chile. ¿Vamos comprendiendo? Eso no es servir. Dios no quiere hombres y mujeres que se desgasten por complacer a otras personas. Cuando hablamos de servir es cuando hay necesidad en las personas, y aunque usted se tenga que humillar, va a suplir la necesidad de esa persona. ¿Entendemos? El hombre estaba sin salvación. No era un capricho del hombre por el cual Cristo vino. Había una necesidad real y verdadera. Hay personas a nuestro alrededor que tienen necesidad verdadera en la cual podemos ayudar y dar una solución, aunque haya que bajar de rango quizás, donde haya que bajar de nivel, cuando su palabra dice que todos somos iguales, usted es el que le está sirviendo como el que está siendo servido. Entregarse a sí mismo por otros. Esa es la manera en la que Dios quiere. No hagamos las cosas profesionalmente. El amor de Dios, esa es la clave para servir valientemente. ¿Qué les parece? ¿Vas a servir valientemente? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cada vez que nos metemos más en su palabra nos damos cuenta porque el Señor dice que solo los valientes heredarán el reino de los cielos. Porque hasta en el servir tenemos que ser valientes. Hasta en el servir hay que quitarse el sudor. Tener el amor de Cristo quiere decir que negarse a usted para servir a otros, suplir la necesidad, el auxilio de otras personas. Espero que Dios le haya hablado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por un día más, Señor, en el cual hemos escuchado tu palabra, porque tú nos enseñas, Señor, a ser valientes, y que para agradarte a ti, Señor, necesitamos tu amor, un amor, Señor, que no podemos sostener en la incomodidad, Dios, sino tenemos que llevarlo a obras como lo hiciste tú. Enséñanos, Señor, a negarnos a nosotros para servir a los otros, sin temor de ser menos por hacer esto, Señor, sino al contrario, saber que esa persona que está necesitando es igual que yo, Dios, que nunca va a ser humillante, porque nunca va a ser mejor que yo, ni yo mejor que Él. No importa el concepto del mundo, tu palabra nos enseña, Dios, y nos diste un ejemplo tan grande, ese ejemplo, Señor, en el cual hoy vamos a recordar que fue esa muerte en la cruz por salvación. Moriste como un ladrón, como un pecador, sin serlo, Dios, por amor a nosotros. Y nos has enseñado, Señor, que lo importante, Dios, es nuestra relación contigo, y que para agradarte debemos tener el amor, Señor, tener tu amor, ese que sobrepasa todo entendimiento, que nos capacita para llegar a esos lugares, Señor, donde se necesita la valentía, donde hay que quitar el título, donde hay que quitar la religión, donde hay que quitar, Señor, cualquier cosa, Dios, cualquier beneficio, sin intereses propios, Dios, siendo invisibles, Dios. Ese es el verdadero placer que podemos encontrar al servirte, Dios.
Te lo agradezco, Dios, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Es tiempo de adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, de llevar la palabra de aliento y vida a aquellos que lo necesitan. Nuestro ministerio es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es momento de discipular para que el mensaje de salvación llegue a más personas. Iglesia Pilar de Fuego, Costa Rica.